Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. ¿Qué tal? Que tengan muy bonita noche. Que estén disfrutando de este clima. El día de hoy tomando un tema filosófico, histórico más que nada, y retomando un detalle en particular de un autor muy importante para la filosofía occidental. Hoy vamos a hablar de Sócrates, filósofo del 470 a.C. al 399 a.C. No se conoce obra escrita de este personaje, de este filósofo. Se conoce más de él a través de sus discípulos, uno de ellos Platón, otro Aristófanes y otro Jenofonte. Ellos en sus escritos sí dejaron plasmado el nombre de este personaje, de este filósofo muy importante para el pensamiento occidental. Podríamos decir que es el personaje con quien inicia los tres personajes más importantes de el pensamiento filosófico de la Grecia antigua. Algo bien interesante es a los 40 años ya este personaje Sócrates enseñaba en la vía pública. En aquel tiempo todavía no había universidades, no había escuelas como tal. Entonces él lo hacía en vía pública, lo hacía gratuitamente y vamos a ponerle un punto muy importante porque para este autor es importante la honradez. Era un hombre muy honrado. Él buscaba la verdad, ese era su objetivo como pensador. Y la verdad en todos los aspectos. Eso es sumamente importante. Es sumamente importante, ¿por qué? Porque se da el inicio de la búsqueda de algo que es fundamental para el pensamiento occidental y para el pensamiento filosófico de Occidente. La verdad es una idea muy importante. Sócrates trata de darle un sistema, tanto que tiene una forma, un sistema para enseñar o para descubrir la verdad en el interior de uno mismo, en una introspección, que es la mayéutica. Este método consiste en hacer preguntas, ir llevando al estudiante o con quien él dialogaba a darnos cuenta de que hay muchas ideas que pueden ser contradictorias. Entonces él buscaba aquello que no se contradecía, aquello que respaldaba lo que se estaba buscando y así ir encontrando una verdad. Esa es la mayéutica, a grosso modo. Él invitaba
a buscar en uno mismo. Muy diferente a Platón y muy diferente a Aristóteles. Recordemos que este es el maestro de Platón. Él buscaba a lograr el examen de conciencia en el alumno o en la persona con quien debatía o con quien hablaba. No un examen de conciencia al modo cristiano que tiene otra finalidad. Aquí era buscar la verdad. Buscar la verdad. A partir de Sócrates se encuentra un pensamiento basado en el diálogo, en la conversación de los seres humanos. Para Occidente también es muy importante eso, demasiado importante, y que es un sistema que la filosofía occidental no ha dejado. O sea, la palabra, el logos, permea el conocimiento. Buscando la verdad como ese conocimiento. Sócrates ya percibe esa idea de los universales. No los desarrolla tan fuertemente como Aristóteles, que les da una estructura en su metafísica, pero sí busca ya ideas que permeen a toda la sociedad. Fundamental esto, ¿eh? Aparte, Sócrates introduce de manera fáctica, de manera importante, la búsqueda de la virtud, o sea, de una moral, de una ética. Algo que después, siglos después, un Federico Nietzsche le critica a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, ¿no? Dice, estos tres personajes ingresaron la moral en el sistema filosófico. Recordemos que a Nietzsche le gustaba más el pensamiento más natural, como lo era el de los presocráticos. Pero sí, hay que reconocer que Sócrates le da gran importancia a la virtud. Algo que posteriormente también beneficia de gran manera a los estoicos y a muchos pensadores filosóficos hasta la actualidad. Pero hay un punto que a mí me apasiona. Sócrates es hijo de una partera. Y él elogia y retoma en su vida un sistema donde él aparentemente es un partero como un maestro. Él va a provocar que sus alumnos encuentren y saquen de sí mismo la verdad, como si estuvieran dando a luz.
claro que trae ese aprendizaje y lo lleva hasta este pensamiento de la búsqueda de la verdad. También, si lo checamos, es una gran influencia para la psicología actual, donde las respuestas no las vas a encontrar fuera, las vas a encontrar siempre dentro de ti. Es muy diferente los rangos, pero ya se percibe esa visión. Por algo, Sócrates es el iniciador de la filosofía ya con un esquema, con una estructura muy importante para el pensamiento occidental. Entonces no perdamos de vista ese detalle. El reconocer que tiene gran influencia de su madre, por ese oficio que tenía su madre, ser partera, que él encuentra esa fascinación al momento de ser maestro. Y que hoy en día muchos profes lo han olvidado. O que ya no les interesa ese método, ¿no? Sacar del alumno la verdad. Hoy en día hay tantos métodos, tantos sistemas que se pierden fácilmente en el exceso de información. Se comenta que no era muy agraciado físicamente, que a lo mejor por eso suplía su fealdad física con ese gran sistema mental que tenía. Es un personaje que al final de cuentas se ve desde la perspectiva de sus discípulos, principalmente de Platón. No sabemos si realmente Platón lo supera o no. Vamos a suponer que sí. Claro, Platón en sus diálogos muestra un gran respeto por Sócrates, pero también reconoce que él tiene un sistema mucho mejor. Y así lo expresa. Y es tan importante esto de la virtud de la ética en Sócrates que hasta el día de hoy los valores de este personaje son transmitidos al ser humano occidental de nuestro tiempo. Mucho tiene que ver el cristianismo, que retomó esta ética, esta moral, esta llamada virtud en el ser humano para trasladarla y llevarla a su terreno. Pero este pensamiento ético, moral, esta búsqueda de las virtudes, aquí se ve de mejor manera que en el mismo cristianismo. Y pues la anécdota más importante es, pudiéndose haber liberado de un castigo que le da su gobierno democrático, a lo cual él no estaba de acuerdo con la democracia que se manejaba en Grecia. Él lo expresa, pero que muestra un respeto por la ley que lo regía. Y es acusado
de engatusar a los jóvenes y de romper con esa idea de dioses de los griegos. Se le acusa, se le lleva a juicio, pierde el juicio y es condenado a la muerte a través de un veneno que es la cicuta. Compañeros de él, amigos de Sócrates, le brindan la oportunidad de que se libere, de que se escape o de que se retracte de lo que él enseñaba para salvar su vida. Y él no lo hace. Prefiere morir, dice, porque al final de cuentas voy a demostrar que soy un fiel seguidor del sistema en el cual vivo. Él creía en la política, peleaba contra ellos, peleaba contra los demagogos, tuvo grandes rivales, pero al final de cuentas no peleó contra lo que él creía y aceptó la muerte. Aceptó la muerte a pesar de poderse haber librado de ella. Es un personaje donde ya se percibe el bien y el mal, para que no crean que esta concepción de bueno y malo es netamente cristiano, para nada. Estos personajes, estamos hablando de 300 años antes del cristianismo, y ya tenían esta concepción del bien y del mal. Ya la introducen de manera importante en el pensamiento y empieza a vislumbrarse la ética. Buscan la virtud, buscan la piedad. Pero hay que tener mucho cuidado con confundirlo con la virtud cristiana o con la piedad cristiana. Son conceptos muy distintos, porque podríamos asegurar que Sócrates, les digo, el puro hecho de haber sido juzgado y haber perdido ese caso, él, aún pudiéndose salvar, es fiel a lo que él hablaba, a lo que él enseñaba. Y lo hace de manera magistral. Platón lo narra de una manera muy importante. Pero aquí inicia ese cimiento que predomina en la filosofía occidental. Aunque a Nietzsche le moleste y aunque varios posmodernos también hagan esa crítica, pero realmente hasta antes de Nietzsche predominó mucho el pensamiento socrático, platónico y aristotélico. Creo que muy pocos pensadores pudieron salirse de ahí. Y como les digo, a veces encontrar estas ideas de moral, de virtud, de piedad, de bien y mal, se lo adjudica uno mucho al cristianismo. Pero no, más bien el cristianismo
me atrevo a asegurar, retoma de Sócrates, de Platón y de Aristóteles estas concepciones y hasta sus sistemas de pensamiento. Creo que la ética y la moral que predomina en Sócrates es la que le infunden a ese personaje Jesucristo. Pero lo llevan de estos personajes que son muy anteriores al mismo Jesucristo, ¿no? Entonces eso es bien importante, hacer a un lado esos pensamientos, porque hay algo curioso. Ya después se maneja el bien y el mal, pero ya con demonios, con Satanás, etcétera. Pero aún la palabra demonio, daimonion, en griego no significa un personaje específico. De hecho, a lo que ellos llaman demonios es a los sentidos, aquello que te puede perder de un objetivo que tú tengas. Pero estas características ya en tiempos actuales pues realmente son desde una perspectiva cristiana, religiosa, la verdad. Pero la moral, el bien y el mal, pues ya vemos de dónde sale. No porque ellos lo hayan inventado, ellos lo hayan creado. Simplemente ellos lo ponen, o Sócrates lo pone en un sistema ya estructurado o con una estructura para encontrar la verdad. Y que les digo, el cristianismo retoma y utiliza a estos filósofos para fundamentar su teología. Ahí la crítica de Nietzsche a estos personajes, porque crean la conciencia del bien y del mal y llega un sistema religioso, se apropia de ellos y les da un sistema fascinante hasta el día de hoy, que es la crítica que hace Nietzsche a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, y que lo vamos a ir viendo que es real. O le digo, mínimo los conceptos los retoman y les dan una reinterpretación. Les digo, aquí lo notamos mucho en Sócrates, que pierde su juicio porque lo acusan de enseñar cosas distintas a los dioses. Y no es que no fuera religioso, pero él buscaba separar, ya se percibe esa separación de lo religioso con el conocimiento sistemático. También se le atribuye a Sócrates que ya hay una dialéctica. Todavía no le llega a esa dialéctica aristotélica y mucho menos a esa dialéctica hegeliana, ¿no? Pero ya se empieza a percibir ese movimiento de pensamiento. Todavía la causa-efecto no tiene ese gran auge con Sócrates, que lo vamos a ver que con Aristóteles se fundamenta. Pero ya en Aristóteles, les digo, se empieza a ver un sistema muy importante que vale la pena analizar. Y les digo, mucho tiempo se manejó
a los maestros, a los profes, con este sistema de enseñanza, de provocar en el alumno un asombro y que sacara de dentro de sí el conocimiento. Hoy en día se ha perdido eso.